Publicación en Mundo Obrero del 6 de mayo del 2015. Julio Anguita González. Cortar el nudo gordiano. La expresión cortar el nudo gordiano deviene de una leyenda en la que Alejandro Magno, nacido en el 356 al 323 a.C., al arribar a Frigia, actual Anatolia en Turquía, tuvo que someterse a la prueba de deshacer un nudo de complejísima trabazón como condición indispensable para conquistar dicho territorio. Ante la imposibilidad de conseguirlo, el macedonio optó por cortarlo con un fuerte tajo de su espada. Por ello se suele utilizar lo de cortar el nudo gordiano, cuando la resolución de un problema es tan sumamente difícil por los medios habituales que se impone una solución creativa y fuera de lo habitual. Los nudos gordianos en política suelen presentarse en épocas de crisis profundas en las que los métodos habituales y homologados son totalmente inútiles en orden a una solución presidida por la justicia y la democracia integral. La actual coyuntura económica, social, política y de valores es de una complejidad tal que el poder ejerce con toda tranquilidad e impunidad. La esperanza de que se produjese una ruptura o al menos una brecha en el bipartito no ha tenido, por ahora, y con los resultados andaluces a la vista, la confirmación deseada. Pero esa previsión o condición sobre la que el Frente Cívico hacía y hace pivotar su trabajo tiene como segunda condición sine qua non la configuración de una unidad programática, política, de discurso y valores plenamente instalada en la construcción de la alternativa, al gobierno, al modelo de Estado y al de sociedad. Es decir, un contrapoder de creciente consolidación con independencia del nombre que quiera dársele. Desde esta óptica debemos asumir que el panorama es más bien desalentador. La punta de lanza contra el bipartito que parecía representar Podemos, a pesar de su debilidad estructural y ambigüedad programática, no parece ahora como probable, aunque, desde luego, tendrán un gran peso institucional. El que el bipartito se viese obligado a pactar para seguir conservando la representatividad del poder era, además del deseo de Felipe González, la evidencia que necesitaba una parte de la población todavía abducida por el engaño de la dicotomía derecha e izquierda representada por el bipartito. Y frente a ello, el contrapoder, con Podemos o sin Podemos, asentaba su capacidad de alternativa. Lo que está ocurriendo no es otra cosa que el tsunami desatado sobre unas fuerzas políticas, sociales y conjunto de plataformas, movimientos y sindicatos. Un tsunami que no es otra cosa que la brutal realidad de la hegemonía total del discurso neoliberal, que arruina a los discursos sempiternamente reiterativos y de lugares comunes de quienes, a pesar de enfrentarse heroicamente a las fechorías del sistema, lo hacen en el eje de los valores del adversario. Llegan las campañas electorales y las cuestiones claves como el euro, la deuda, la Unión Europea, la banca, las eléctricas, la reforma fiscal, etc., desaparecen en una esfumatura que pretende ampliar el arco de votantes. No se dan cuenta de que esa es la mejor manera de perder credibilidad y votantes. Al día siguiente de las elecciones, la cuestión de la gobernabilidad, los pactos y los asentamientos institucionales vuelve al primer, sino único, punto del orden del día. Y vuelta a empezar. Manifestaciones, luchas, a veces heroicas, plataformas, manifiestos, alianzas que duran hasta que se producen las primeras convocatorias electorales, etc. Y ahora, en estos momentos, crisis en las formaciones políticas, búsquedas de nuevas siglas y siempre desde la vocación unitaria, maniobras palatinas en el foro para la mayor solaz y trabajo de los medios dedicados a la rumorología, los confidenciales y las tertulias de debate político y demás zarandajas. Mientras tanto, Grecia está prácticamente sola en su lucha contra la barbarie de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, el TIP, avanza pese a las denuncias en foros, debates y zonas de la red. El orden mundial basado en la liquidación de la democracia, la soberanía nacional y el derecho internacional se configura ya como de inminente consolidación. Venezuela es el centro de la agresión imperialista que tiene en nuestro país a uno de sus ejecutores, Felipe González, y además la asepsia timorata de quienes pretenden, por mor de cálculos electorales, pasar del tema sin contaminarse. Creo que desde el Frente Cívico debemos seguir apostando por la paciente estrategia de sumar, aunar, unir y establecer afinidades programáticas y de valores, plasmados en un discurso político de carácter profético, tal y como lo expliqué en mi último artículo. Pero en mi dimensión de militante del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida, quiero hacer una última reflexión que, siendo un tanto esquemática por razón de espacio, desarrollaré en lo sucesivo. En estos momentos es de urgente fundación una fuerza política de carácter marxista que beba de la tradición revolucionaria del Partido Comunista Español y del espíritu fundacional de Izquierda Unida. Una fuerza que necesita de comunistas y militantes de la izquierda. Pienso con toda sinceridad, no ajena de dolor, que hoy por hoy ni el actual Partido Comunista Español ni el actual Izquierda Unida están a la altura de esa tarea. Necesitan refundarse en algo mucho más profundo que un cambio cosmético. Por cuestiones de espacio resumo sus características. 1. Ruptura total con el régimen de la transición. En el Partido Comunista Español hay antecedentes de esta posición. 2. Poner en marcha un proceso de alianzas en orden a construir la triple alternativa que más arriba cité. 3. Confrontar con el bipartito como portador de un mismo discurso económico, político y europeo. 4. Establecer las alianzas en función de programas y de propuestas económicas, energéticas, de consumo y culturales, que siendo de carácter alternativo, sean viables e inmediatas a niveles locales, comarcales y de mayor ámbito. 5. Explicitar con valentía y decisión un discurso político que supedite la economía a la consecución de los derechos humanos. En consecuencia, librar una lucha ideológica y de valores contra la trilogía capitalista: mercado, competitividad y crecimiento sostenido. 6. Dar por inasumible el Tratado de Maastricht y sus derivaciones. Rechazar el TIP. 7. Participación en las instituciones con la predeterminación de cambiarla en el eje de otras formas de hacer política. 8. Iniciar un proceso constituyente que desemboque en la Tercera República Federal. 9. Establecer fuertes relaciones diplomáticas y económicas con los países iberoamericanos. 10. Ser conscientes de que este programa no puede aspirar a ser viable en la inmediatez de los eventos electorales y, en consecuencia, establecer una estrategia de largo alcance basada en la difusión de nuevos valores, la movilización permanente y bien preparada y la indispensable lucha ideológica sin concesiones a coyunturas, modas o campañas para las instituciones. Creo que estamos en unos momentos en los que seguir mareando la perdiz, hablar de esencias en peligro por la actitud de supuestos enemigos, es una manera como otra cualquiera de acabar con una tradición gloriosa, so capaz de defenderla. Publicado en el número 284 de la edición impresa de Mundo Obrero, en mayo del 2015. Julio Anguita.